viendo la respuesta de todo lo que has sembrado ha dado. Señor, yo soy testigo de cómo esta casa ha buscado tu nombre desde el principio, cómo esta casa te ha buscado día y noche, Señor. Así que, Padre, te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que viene. Te doy gracias, Padre, por esta transición. Tú nos dijiste hace mes y medio en Argentina, tiempo de cambios, Señor. Y esta casa está entrando a los tiempos de cambios. Gracias, Dios, porque esta casa, al entrar a los tiempos de cambios, va a entrar un nuevo movimiento de tu espíritu, donde no solamente va a haber expansión física, sino de revelación, de palabra, de milagros, de sanidades, Señor, y donde tú vas a hacer la obra. Así que gracias, Padre. Te entregamos este tiempo, te entregamos esta palabra, y que en verdad tú nos puedas guiar para entender lo que tú tienes predestinado para nosotros. Espíritu Santo, yo declaro que cada vida que está aquí es tierra fértil, Señor, y que la palabra que se va a desatar, una semilla de poder que va a dar fruto y fruto en abundancia en cada corazón, Señor. Y que un tiempo de cosecha viene para ellos en el nombre de Jesús. Un tiempo de cosecha grande y poderoso, donde todo lo que han estado sembrando, dando en tiempo, en finanzas, en darse, Señor, en ayunos, en oración, van a recibir la cosecha grande y de vida, Señor, para glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por eso. Te entregamos este tiempo y sorprende a tus hijos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Hemos estado con muchos viajes de actividades este tiempo, y algo que el Señor me ha estado mostrando mucho en las iglesias que hemos visitado, los lugares donde hemos estado, es entender que mucha gente viene a la iglesia, hay mega iglesias llenas de personas, pero de toda esa gente que asiste en iglesias grandes, pequeñas, medianas, en casas, donde sea, Dios me mostraba y me decía cuántos de ellos en verdad viven el reino de los cielos. Y es una buena pregunta, porque Él vino a traer su reino. Aquí no estamos para hacer un culto religioso, no estamos aquí para que vengan y recibir una palabrita bonita y cuando estoy mal me den un consejo, oren por mí y ya me voy. Él vino a traer su reino, y su reino es parte de lo que tenemos que nosotros hacer, tú y yo, cada uno de nosotros, porque somos parte de este reino. Entonces, al ser parte de este reino y al movernos en este reino, lo primero que el Señor pide es tu disponibilidad y tu posición. Y Dios me hablaba de estas dos palabras, posición y disposición. Mucha gente está en la iglesia, se congrega, es fiel, asiste todos los domingos, quizá irá a la reunión de entre semana, pero su posición es solo eso, asistir. Pero su corazón está lejos de Dios. Está lejos en verdad de meterse en las cosas de Dios. Y cree que con venir el domingo y asistir a la semana ya cumplió. ¿Y tu destino y tu propósito? Si tú crees que tu destino es vivir lo que estás viviendo, con todo el respeto del mundo, no es así. No es venir a tener una linda familita, a tener una casita, a tener un lindo trabajo, a sufrirla o a pasarla bien. Esa es la añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y cuando lees el contexto te habla de casa, te habla de familia, te habla de auto, te habla de bienes y de casa, familia. Esa es tu añadidura. Pero tú has venido a algo específico. Amén. Dile de lado, tú has venido a algo específico. Y lo grave es esto, nadie más puede hacerlo. Dile de lado, y nadie puede hacerlo, así que ¿entiendes? Y el gran problema es ese, que si tú no lo haces, tu generación siguiente, o sea, tus hijos, les toca hacer, y ellos ya tienen doble trabajo. El que tú tenías que hacer más el que Dios les ha dado. Entonces, si tus papás no son cristianos, tienes que hacer lo que ellos tenían que hacer y lo que tú tienes que hacer. Doble responsabilidad. Entonces, por eso es importante que entiendas que el reino es otra cosa. O sea, no es venir el domingo a la iglesia. Aquí nos juntamos porque dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurado es estar juntos en armonía, como el buen óleo, el aceite. Aquí desatamos aceite, es para que estemos juntos, el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida. Pero el resto de la semana, ¿qué estás haciendo? Hemos resumido que hacer el reino de los cielos es iglesia. Entonces tengo que venir todos los días a la iglesia. No, porque para empezar no tienen reuniones todos los días, o sí tienen todos los días. Y tampoco es para que vengas todos los días, porque un día es de niños y tú no eres niño, pues, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Me dejo entender?
Pero todos tienen un llamamiento allá afuera, donde ahí tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, ¿qué vas a hacer? Gobernar. ¿Por qué te hablo esto? Porque quiero que entiendas en verdad que hay algo que tú tienes que hacer, que ninguno, los pastores, los líderes, los de alabanza, ninguno aquí puede hacerlo, solo tú. Porque tú tienes la entrada a ese lugar donde vives, tú tienes la entrada a ese lugar donde trabajas, donde estudias, donde estás, solo tú. Les abro para que ustedes entran. ¿Que me vas a contratar en tu oficina? No, pues, porque solo tú puedes hacerlo, nadie más. Y es aquí donde entra un punto, lo que habíamos hablado, disposición y posición. Hoy quiero hablarte un poquito de posición más que disposición. Vámonos por favor a 1 Timoteo, capítulo 6, verso 15. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 15. La cual a su tiempo mostrará la bienaventurado y solo soberano, ¿qué dice? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es Jesús? Rey de reyes, Señor de señores. Si tú lees Apocalipsis 19, 16, dice lo mismo. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Apocalipsis 17, 14 dice, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No dice Rey de enfermos. No dice Rey de esclavos. ¿Qué dice? Rey de... ¿Y quiénes son esos reyes? La Elizabeth que ya se murió, ¿qué se llama? El Carlos no sé cuánto. Ellos son reyes. No. Sí son reyes de monarquías humanas, pero nuestra pelea ya no es contra carne ni sangre. Esto ya no es algo natural, no es una monarquía, esto es en espíritu. Él es rey de... Dile al de al lado, te toca ser rey. No para quitarle su reinado a Dios, porque Él es el Rey de reyes. Pero si tú no tomas tu posición en el reinado que Dios te ha dado, ¿qué va a pasar? Él no es rey de nadie. Y si tú tienes la posición de depresivo, la posición de enfermo, la posición de endeudado, del afligido, del egoísta, del altivo, Él no es rey de nadie. Entonces no cumples la palabra. ¿Ahora entiendes a qué me refiero de vivir el reino? Tú has venido aquí para ser representante, embajador del reino de los cielos. Traes el reino, no tu reinito, no a tu modo, su reino. Porque Él es el Rey de reyes, nosotros nos sujetamos a Él. Mira qué interesante esto. David era rey de Israel, amén. Y peleó e hizo guerras y batallas y estableció un gobierno de paz y le entregó a su hijo Salomón un reinado distinto. ¿Por qué? Porque todas las naciones que David conquistó, que eran muchas, se sujetaron ahora a Israel. Y cuando muere el rey David y le entrega el reinado a Salomón, Salomón ¿qué se vuelve? Rey de reyes. Porque cada nación que su papá había conquistado, que tenía reyes, ahora se sujetaban a Israel y él era el rey de Israel. Eso es lo que Dios quiere. Jesús es lo pondré así, el rey David es una tipología de Jesús y nosotros de Salomón. Él vino, murió en la cruz y resucitó y venció al enemigo, venció a todos esos enemigos para que ahora nosotros tomemos nuestro lugar que el diablo nos había robado por culpa del pecado, para que Él, siendo rey de reyes, nos entregue el reino. Y en esa posición nosotros de reyes empecemos a gobernar el lugar que Dios nos ha dado en base a su voluntad. Amén. Entonces es tan importante que entiendas esto, porque no actuamos como reyes. Ante la enfermedad, ¿qué haría un rey? Monarquía, año 1800, como quieras. ¿Qué haría un rey? No se preocupa por la plata, tiene plata el rey. No dice, ¿de dónde saco para el médico? No, tiene 20 médicos en la puerta. Punto. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué tú andas preocupado si tienes al médico de médicos en la puerta? Ábrele y que te sane. Por sus llagas has sido curado. Él nos dio sanidad y medicina, nos dice la palabra. Entonces, ¿por qué andas muriéndote al primer resfriado que te da? No actúas como rey.
Es más, el rey, ¿qué va a decir? Ay, tengo un resfriado ya, denme una pastilla, inyécteme algo, tengo harto trabajo. Cuando tú estás, no puedo ir a la iglesia, pastor, estoy tan enfermo. ¿Y dónde crees que te vas a sanar? Aquí pues. Imponer manos a los enfermos sanarán. Punto. Pero vienen tan arregladitos, tan lindos que no tienen cara de enfermo, porque los enfermos se quedaron en la casa. ¿Cómo voy a imponer manos sobre ti? A los que están viendo ahí en la casa, que quizás están ahí enfermos, uno dice, sano en el nombre de Jesús, vístete y hay culto a las 11, te esperamos. Punto. Punto. Posición. ¿Cuál es tu posición? ¿La de un enfermo botado? Tienes deuda, Él es el dueño del oro y de la plata. Es que eso es espiritual. No. Donde Él dice, aparecen las finanzas y Él hace milagros financieros. La Biblia dice que mayores cosas que Jesús haremos. ¿Tú lo crees? Para pagar impuestos, ¿qué le dijo a Pedro? Cuando vienen, nos están pagando, cobrando impuestos. ¿Por qué? Porque había el impuesto de Roma, pero había el impuesto del templo de los judíos, donde los escribas y los fariseos cobraban a cada judío, no a los romanos, cobraban un impuesto. Y Jesús no había pagado unos años el impuesto porque andaba en otra. Y vienen a cobrarle a Jesús y a los discípulos porque eran judíos el impuesto. ¿Y qué le dice Jesús? Anda, ve y pesca, porque vas a encontrar un pez con un denario en su boca y eso va y paga todos los impuestos de los años que debemos. Ese denario valía mucho dinero. Iba Pedro, saca un pez y en el denario y va, paga como si nada. Cajero automático el pescado. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué tú no te mueves en ese nivel de fe que Dios haga la obra? ¿Cuántas veces estamos a último día como ministerio que tenemos que pagar esto? Y siempre Dios manda a alguien que nos dé la ofrenda, a alguien que nos dé el lugar. Puntas de Lanza no es iglesia, no recibimos diezmos ni nada de eso, no tenemos gente fija. Van y vienen, reciben su ofrenda, damos cursos muy baratos que no nos cubren nada, pero los damos porque ese es nuestro llamado de ministerio que yo dirijo. Pero Dios nunca nos ha fallado. En diciembre cumplimos 17 años, me dedico solo a esto y no tengo sueldo. No me pregunten de qué vivo, porque ni yo lo sé, de repente aparece nomás. Mi regla ha sido, si sobra, eso tenemos. Y a veces ni sobra, y a veces tengo que vender mis cosas para dar, pero siempre Dios nos ha dado. Porque me he lanzado en fe, he creído en Él. ¿Tú en quién crees? Si vas a empezar a pedir permiso al dinero para hacer las cosas, te alejaste de Cristo. Si Dios dice, haz esto, Él lo hará. Así, sin tener dinero, nada. El año pasado hemos ido a Colombia, hemos estado en Ecuador, en Argentina, hemos estado en Chile. Y muchos de esos pasajes yo me he tenido que pagar para yo llegar al lugar, porque Dios me dijo, vas, y vació el dinero, y fuimos, y llegamos, hizo el Señor, para predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque este es mi llamado. ¿Cuál será el tuyo? Porque el tuyo es en medio de empresarios, pero ni empresa tienes. Y estás esperando que baje un cheque del cielo y no estás empezando a tener ni la idea siquiera de la empresa que quieres. Por eso Dios te ha llamado a hacer en lo político, pero hasta la iglesia ha criticado eso y tienes miedo y por ahí tienes que hacerlo. ¿Cuál es el reinado que Dios te ha dado? ¿Familia? ¿Economía? ¿Finanzas? ¿Empresarios? ¿La política? Por ahí la educación, por ahí tú tienes que ser un docente, un profesor de colegio. Necesitamos profesores que cambien a los niños. Todo burrado ya les enseñan. ¿Te has dado cuenta? Hay una guerra tremenda. Y sabes, hay gente que está entendiendo esto y te doy la puerta por si tú quieres unirte a esto. Pertenezco al Consejo Global de Naciones que se ha dedicado los últimos años a restaurar los 7 montes. Espero acordarme. La economía, todo lo que es empresas, dinero, el gobierno, están con un montón de políticos, candidatos a presidentes, aún trabajan en Guatemala con el presidente actual. Hay un montón de gente que está metida en eso. Educación. Por ejemplo, el monte de la educación que ha dicho que la educación en los colegios está mala. Entonces, ¿qué ha empezado a hacer? Una malla curricular para homeschool. Y están pidiendo la personería jurídica para que cualquier persona, iglesia, familia pueda pasar un homeschool con ellos y ellos le dan una titulación internacional a sus niños. Pero una educación cristocéntrica. Y están haciendo la malla curricular y han hecho todo primaria, falta secundaria. Pastores, hermanos, educadores que se han reunido de naciones para hacer esta malla curricular internacional. Es algo real.
Tú no te da miedo llevar a tu hijo al colegio. Ya, si te animas a homeschool, me avisas, les pregunto a ellos cómo es la cosa, te doy el contacto y listo. ¿Es más trabajoso? Puede que sí. Los papás tienen que estar encima. Pero que Dios te guíe. Amén. Entonces hay cosas que ya Dios está haciendo. El monte de la familia, que está peleando tanto en contra del LGTB y todo ese movimiento, y que ha logrado grandes victorias. En Guatemala lo han agarrado al presidente, te digo que están trabajando con él, y ha declarado a Guatemala la capital iberoamericana de pro familia, pro vida. Y ha puesto una ley que quien suba, socialista, derecha, izquierda, quien sea, por 10 años no puede tocar esa ley. No pueden levantar leyes en contra de los principios bíblicos. ¿Qué naciones más se van a unir a esto? Porque hay todo un movimiento. El monte del arte del entretenimiento. La última película que sacó Mel Gibson, aunque parecía perdido, pero sacó todavía, es Freedom, Libertad, la película, que habla sobre el trato y tráfico de niños en Sudamérica. Y es una película que ha estado con intercesores, consejos de oración los han apoyado, han filmado la película y se está empezando a recaudar dinero para ir en contra de la pedofilia y poder tener los recursos. Recién esa película va a llegar a Bolivia. Ve y vela, por favor, porque los recursos que se ganan de esa película es para hacer proyectos contra el trato y tráfico de niños. La película es bien fuerte. Ya nos han contado, porque en Estados Unidos ya se estrenó. Pero hay gente que está haciendo eso. Y no es películas de esas, pues, hechas con tu camarita celular, hechas medio mal. No, te estoy hablando de Hollywood, de buena calidad, para mostrar que la iglesia también tiene buena calidad. ¿Me dejo entender? Y así, todas las áreas de la sociedad se está empezando a mover. Entonces tú tienes un lugar donde estás reinando, donde estás gobernando. Por eso Él es Rey de Reyes. Quizás tu gobierno y tu reinado no tendrá una corona natural, pero tienes una corona incorruptible. Eso dice la palabra. Y en Apocalipsis dice que los ancianos le tiraban las coronas. ¿Quiénes son los ancianos? Los que gobiernan el área que Dios les ha dado. No es un grupo específico de gente, es todo aquel que tomó posición de gobierno y en esa posición le entrega su corona al Señor, porque Dios te va a coronar. Amén. Entonces aquí la pregunta inmediata es: ¿estás reinando? ¿Qué es un rey? Concepto de diccionario: soberano de una monarquía o un reino, persona que por sus características sobresale entre los demás de su clase o especie y se considera máximo representante o el mejor. Tú tienes que llegar a ser eso, alguien que sobresale. Hay entre los empresarios alguien que sobresale, hay entre los educadores alguien que sobresale, hay en el área que tú estás, tú sobresales. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo y lo haces con excelencia. Porque eres íntegro y te van a mirar todo, te van a observar todo y no van a ver nada malo. Tú tienes que llegar a ese nivel. En teología, un rey es un soberano investido de la autoridad suprema, generalmente por una vida o de por vida o por derecho de sucesión hereditario. ¿Qué significa esto? Que te han dado a vos ese reinado. En teología, un rey es alguien que se le delega el reinado, ya sea porque ha hecho algo y el Señor mandó para que lo unjan como rey, o por herencia. Su papá fue rey, ahora me toca ser rey. Nosotros, por la sangre de Cristo, somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos creen que somos reyes y sacerdotes? La palabra lo dice, somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Apocalipsis 1, versos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dile al de al lado: nos hizo reyes y sacerdotes. Hoy no te voy a hablar de sacerdocio, te voy a hablar de reinado y de señorío. Porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, ponerte en la posición de rey, uno, lo recibiste porque por la muerte y la resurrección de Cristo, tú tienes ese reinado. Nos hizo reyes y sacerdotes por su muerte. ¿Cuánto creen que Jesús murió y resucitó? Porque si tú no crees en eso, no tienes el reinado. Ahí está la disposición. ¿Será que ha resucitado? Ni reyes ni hiere.
Ni corona, media corona, una espinita te daremos, no sé, corona de espinas te pondremos. A ver si entiendes. Mira, nuestras coronas son de oro, dice la palabra en Apocalipsis. La corona de Cristo fue de espinas. ¿Por qué? Porque en realidad la corona de espinas era para vos. Pero Él tomó nuestro lugar por amor. Él sufrió por nosotros por amor. ¿Para qué? Para que cuando Él resucite nos dé a nosotros la corona de oro. Si tú no entiendes eso, no eres cristiano. Perdón, eres un religioso. Yo no estoy aquí para hablarte de Cristo porque, no, estoy aquí porque Él murió por mí. Él resucitó. Y si Él no hubiera hecho eso, yo tenía que morir. Yo debería llevar la corona de espinas por mis pecados. Nadie aquí es santo, todos hemos pecado. ¿Qué es la palabra? Por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Mas por su gracia recibimos esta corona. Amén. ¿Tú has recibido la corona? Pregúntale de al lado, ¿has recibido la corona? Es que es la verdad. ¿Crees al punto de ya tienes la corona? No para vanagloriarte ni nada. Quiero que entiendas, tienes una posición, eres rey. Estamos. Las mujeres dicen, soy reina. No, el verso dice eres rey, no reina. Así como dice que nosotros somos la esposa, el hombre dirá, soy el esposo. No, la iglesia, todos, hombres y mujeres, somos la esposa. Y toda la iglesia, hombres y mujeres, somos reyes y sacerdotes. ¿Me dejo entender? Porque en ambos tenemos que ceder. Esto aquí no es sexo, no es hombres versus mujeres. Esto es posición. Tengo posición de rey aquí en la tierra porque Él es el rey de reyes. Y si yo no me posiciono como rey, ella no es rey de reyes. Por eso tengo que cumplir esto. Pero en el mundo espiritual, en el cielo, aquí en la tierra soy rey, en el cielo soy la esposa. Suena raro que un hombre lo diga, pero somos la esposa. Tú dirás novia, no nos vamos a meter en eso porque no hay noviazgo en la Biblia. Eso, el noviazgo es aquí, nuestro sector, Latinoamérica, algo de Europa y el noviazgo. Tanto en musulmanes como judíos no hay noviazgo, es desposatorio. ¿Y qué dice Apocalipsis? El espíritu y la esposa, no dice novia, dicen ven. Vino a desposarnos, Cristo vino a desposarnos. Y la segunda venida es ya la boda para cumplir el desposatorio. No entiendo, pastor, en otro día te voy a predicar eso, porque no es el tema. Pero quiero que entiendas esto. Así como somos la esposa, somos reyes y sacerdotes. Amén. El tema es posición, no género, posición. Entonces, el rey es aquel que ejerce gobierno por medio de una autoridad delegada. Entonces aquí la pregunta es, ¿tú conoces cuál es tu lugar de gobierno? Ahí es la clave. Un rey conoce su territorio, un rey conoce los límites, un rey conoce los límites de su territorio, sabe de dónde es su reinado, sabe dónde empieza el reinado del otro, sabe dónde está su dominio, sus límites. Cada uno aquí tiene un lugar de reinado. No solamente tu casa, no solamente tu familia, sino un lugar de reinado en el área en la que estás. Como te decía, algunos va a ser en lo político, otros en empresarios, otros en medio de la familia, otros en los medios de educación, otros en los medios de comunicación. ¿Cuál es tu lugar de reinado? Y ahí es el problema, la iglesia no lo sabe. Y este reinado es de dos maneras. Primera manera, en el espíritu, donde por medio de mi oración, de mi intercesión, de todo lo que yo tengo como herramientas espirituales que la Biblia me enseña, puedo gobernar en el espíritu. Si la iglesia entendiera esto, podría aún cambiar las leyes del hombre con solo una oración. ¿Qué decía el libro de Hechos sobre Pablo? Cuando Pablo entraba a un lugar, hay un versículo que dice, este es el que trastorna las naciones. Le tenían tanto miedo a Pablo
porque él trastornaba las naciones, cambiaba las políticas, cambiaba los lugares, la gente. Hechos 19 habla de una confrontación que Pablo tiene contra Diana de Éfeso, una diosa, la Virgen, el mismo espíritu, la reina del cielo. Y todo el mundo la adoraba y hacían templecillos de plata y la adoraban. Y cuando Pablo llega a Éfeso y predica el evangelio, tan fuerte fue la convicción y el movimiento de Dios, que dice la Biblia que la gente vendía sus libros de magia porque decían brujería, y los quemaban, los ponían ahí, los quemaban. Tanto fue el enojo de la gente que hacía los templecillos de Diana de Éfeso, que hicieron una marcha. Salieron a las calles de Éfeso a protestar contra Pablo. Por 2 horas gritaron: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Pero a pesar de eso no pudieron. Se levantaron las autoridades y dijo: si ustedes tienen algo en contra, vayan, hagan la denuncia legal, pero que ustedes están haciendo algo ilegal. Y Pablo quería irse a otra ciudad, pero después de esa confrontación decide quedarse 3 años en Éfeso. Tú ves en el principio de Hechos 20, se despide Pablo de la iglesia y ellos lloran porque sabían que no iba a volver Pablo, porque Pablo ya iba para su muerte, sabía dónde iba a morir. Mira el gobierno de Pablo, sabía dónde tenía que ir, sabía las cosas, sabía claro Pablo. Y te vas a dar cuenta, Éfeso se volvió el centro misionero mundial de esa época. ¿Dónde está en la Biblia la armadura de Dios? El libro de los Efesios. ¿Dónde nos enseña las jerarquías espirituales demoníacas? En el libro de los Efesios. ¿Dónde nos da los puntos básicos de lo apostólico y lo profético? En el libro de los Efesios. ¿Dónde nos habla de la revelación de Jesucristo? En el libro de los Efesios. Tú vas a ver Corintios, Romanos, es bien básico: cómo orar, cómo tratar al hermano. Hay pecado, hay chisme, hermano, que son de Silas, de Pablo, de lo básico. Pero el libro de Efesios no es básico, es de guerra. Porque esa iglesia vivió una guerra, se liberaron de la idolatría. Fue tremendo Éfeso. ¿Gracias a quién? A un hombre, Pablo. ¿Por qué no cambias la paz? ¿Cuántos habrá aquí? Un hombre cambió Éfeso. Los de aquí podemos cambiar la Bolivia. ¿Tú lo crees? Ahora, ¿cómo? Gobernando. Pablo se sentó en su asiento de gobierno. Pablo sabía que era rey y sabía que tenía un rey de reyes sobre él. Y Pablo, ¿qué enseñaba a todos sus discípulos? Tu posición. Lee las cartas de Timoteo. Todo 1 y 2 Timoteo es enseñarle a Timoteo cuál es tu lugar. Tú vas a ungir los ancianos, ese es tu llamado. Y los ancianos vas a ungir por esto. Tú has sido llamado por imposición de mano, por la oración de tu madre y de tu abuela Eloída y Eunice. Por ellas, tú eres esto, tú eres lo aquello. ¿Qué le dice a Tito? Tú tienes esto. A uno de sus discípulos empieza a decir que tienes esclavos, porque era un hacendado que tenía esclavos. Y les dice: libéralos, porque un rey no puede tener esclavos. El reinado de Cristo es distinto. Y le ponen un conflicto, pues. Lee las cartas a sus discípulos. No son: papito, ¿qué ha pasado? ¿Te has deprimido otra vez? Vamos a orar, ¿ya? ¿Estás enfermito? ¿Ya has ido al médico? ¿Y por qué no has orado? A veces escucho las consejerías de pastores y les miro y les digo: no sé ustedes cómo aconsejarán. Voy a preguntar a algunos aquí cómo les aconsejan. Es que pastores no sé cómo aconsejarán. Pero ¿qué debería ser el consejo de un pastor? Tu posición. Pocos me piden consejo porque se enojan conmigo. Pastor, me ha pasado esto. ¿Y qué has hecho pues para que hagas eso? El diablo me ha atacado. No, para que el diablo te ataque necesita una puerta. Porque el diablo no tiene poder a no ser que tú le delegues poder. Simple. Es un principio bíblico. Cristo lo venció en la cruz. Pero si tú le das poder, te ataca. Tú lo primero que pregunto: ¿cuál fue tu puerta? Pregúntale a Mauricio Cristian cómo los trato. Aquí es abrazo, si ves, pero a solas no soy amable. ¿Y por qué has hecho eso? ¿Y dónde está? ¿Por qué? Es posición. No estoy hablando con un perdón si hay algún lustrabotas, pero ese lustrabotas hay que abrazarlo, hay que besar. Está lleno de rechazo. No le puedo decir: eres rey. Tengo que sanar su corazón. Pero a los pastores que me ven con que estoy herido: ¿y por qué no has orado? Yo no soy aquí un vendedor de vendas para ir tu aceitito.
Yo estoy aquí, tu posición, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? ¿Estás herido? Ore y de ahí me buscas. Punto. Perdón que sea así, pero ¿cuál es tu posición? No he venido a lamerte heridas, no somos perritos, hermanos. Somos hijos de Dios. Entonces pide al Espíritu Santo, sáname, ministrame, libérame. Y ahora avancemos a lo siguiente. Punto. Tenemos que entender nuestra posición. O tú ves un rey, conferencia de prensa, hoy me he despertado deprimido. La monarquía está triste. Por lo cual declaramos día de llorar. Imagínate al rey Carlos que haga eso. A la reina le dice, el carácter que tiene esa señora. Con la mirada sus soldados los manejaba así. Con la posición de su cartera, ya decía, me voy, me quedo. Pero él tenía la cartera, sabían, ¿no? Que se agarraba la cartera de la mano, era me quiero ir, sáqueme de aquí. Y hay de aquel que no le haga caso. La tenía colgada, estoy cómoda, qué linda reunión. No estaba ahí diciendo, dile al Juancito, dile al hermanito, ¿dónde está el Ujiercito? Sáqueme, hermanito. No, con la mirada. Ahora, eso en el mundo espiritual es real. Hay ángeles asignados a ti que están para tu servicio. Juan comete un pequeñito error. Me avisan la hora porque yo me olvido mirar relojes, ¿ya? Juan comete un pequeño error. Viene un ángel y Juan se postra. Apocalipsis 19. Y el ángel dice, no te postres. Yo soy consiervo tuyo. Adora al Padre. Dice una frase, consiervo tuyo. Somos siervos los dos. Una parte la haces tú y otra parte la hace el ángel. Tienes un ángel que está haciendo su parte. Ahora, ¿tú has hecho tu parte? Ah, con razón pues no hay milagros, hermano. Con razón no hay sanidad. Con razón no ves puesto la respuesta de tu oración. Porque todo quieres que el mundo espiritual lo haga y tú no haces tu parte. Somos consiervos. El ángel hace su parte, tú haces tu parte. Estamos entrando en un tiempo para entender el ministerio angelical, no porque es algo nuevo, sino porque por culpa de las doctrinas y de las teologías hemos perdido el entendimiento del mundo angelical. Pedro está en la cárcel, viene un ángel y lo saca sin abrir puertas, es traspuesto totalmente. Pedro despierta al salir de la cárcel y recién reacciona. Y no solo lo que el ángel dice, va corriendo Pedro a la casa de sus discípulos, le toca la puerta y le dicen, ábrame, ábrame. Y su discípula, ¿qué dice? Estaban orando, dice la palabra. Pedro está en la puerta. ¿Y qué le responden? No, debe ser su ángel. No abras. O sea, la frase parece tonta, pero a ver, ¿quiénes han visto ángeles esta mañana? Yo. ¿Tú? Porque los ángeles se revelan. Va, abre la puerta y había sido Pedro. Antes el ángel se parece a nosotros porque debe ser el ángel de Pedro. O sea, es como que, sí pasó la hermanita. Veían los ángeles de una manera natural. Y no te hablo del Antiguo Testamento que era más fuerte. Te estoy hablando del libro de los Hechos. Dios está revelando el mundo angelical. No para adorarles, no para que se haga mi ángel, mi fiel compañero, no. Están para ser co-siervos. Ellos están dando su parte, están peleando. Y la Biblia dice que cuando nacimos, Dios nos dio un ángel. Nadie aquí no tiene un ángel. Todos tienen por lo menos uno. ¿Me dejo entender? No es para adorarlos, no es para tener charlas con ellos. Ellos son mensajeros, han venido a decirte algo. Tú ubicas cuando la palabra dice, y verás los cielos abiertos y a los ángeles subir y bajar. ¿Para qué suben? ¿Qué están llevando? ¿Para qué bajan? ¿Qué están trayendo? ¿No te da curiosidad? Hollywood nos ha pintado angelitos suben y bajan. ¡Ay, qué lindo, bravo los ángeles! Pero no has preguntado, ¿para qué bajan? La palabra ángel significa mensajero. Algo traen. ¿Para qué suben? ¿Qué se están llevando? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quedan aquí? Mejor, así nos ayudan. Verás los cielos abiertos, esas son las dimensiones. Vas a ver el trono, vas a ver los lugares celestiales, vas a ver las casas del herrero. Todos los lugares celestiales que la palabra nos menciona. Esa es la unción que Dios está desatando. Esa se llama la unción de Natanael, uno de los 12 discípulos. Pero nadie habla de Natanael. ¿Te has dado cuenta? La teología, y yo estudio teología y es preciosa,
pero nos ha encerrado a no ver lo espiritual, a que no te posiciones como rey. No me voy a alcanzar ni a hablar del señorío. En el segundo turno tengo otra prédica, así que he preparado dos, así que no. Dice Señor de señores. No quiero hablar del concepto de Señor, pero el concepto de Señor es aquel que tiene señorío sobre algo. Señorío es tener dominio, ejercer dominio sobre un lugar. ¿Cuál es tu lugar de señorío? Y es ahí donde nos hemos equivocado. Vámonos a Génesis capítulo 1, por favor. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Hablemos rapidito del señorío. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, le está hablando a Adán y Eva, el varón y hombre los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear, ¿dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí están los humanos. Nosotros no somos señores de los hombres. ¿Cuál ha sido el problema? Que nos hemos creído señores de las personas. Hasta en la iglesia, ¿cuántos pastores se creen señores? El dueño de la gente. Y los controlan, los mandonean por aquí, por allá. Somos señores en los peces. Ahora entiendes por qué Jesús le dijo, anda a pescar y de un pez vas a sacar la plata para pagar todo. Eso es gobierno. Decir a la creación, me das, punto. Porque ha sido creada para bendecirme, pero está bajo maldición, libérala. Y ahora creación, me das. Mi trabajo debería darme para bendecirme. Dios creó, el jornalero es digno de su salario. ¿Por qué no te alcanza tu salario? ¿Por qué sigues en deuda? Porque no estás reinando como deberías reinar. Porque cuando tú te sientas a ser rey y señor, y Él es el Rey de reyes, Señor de señores, ¿qué va a empezar a pasar? Todo se ordena a tu favor. Todo se alinea a tu favor. Busca el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. Tienes que empezar a posicionarte como rey y como señor. Pero este señorío no es ante los hombres. No, me mandan y tú traes un café, tú esto, tú aquello. No. Eso no es ser señor, porque no somos señores de usted. Jesús es nuestro Señor. Por eso Él vino a decir, el que creyere que Jesús es el Señor, Él es nuestro Señor. Pero yo no soy tu Señor, tú no eres mi Señor. Somos consiervos también. Amén. Pero yo, ¿en qué me señorío? En los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias del campo, en todo lo creado. Yo podría decirle, viento, ven, trae las nubes y llueve. ¿Qué hizo Eliseo? Juicio, 3 años, no llueves. Y no hubo ni una lluvia por culpa de Jezabel y el rey Acab. Cae Jezabel, muere el rey Acab y recién Elías dice, ahora ven, viento. Y le manda a su siervo y dice, ¿qué ves? Una nube chiquitita. Pero al instante, ¡bum!, llovió y otra vez. ¿Qué hizo Josué? Dios me dijo, hoy ganamos la guerra. Ya son las 6 de la tarde y no ganamos. Ok, sol, te detienes. Porque hoy ganamos la guerra, y tenemos que pelear 4 horas más, te detienes. Y 4 horas se detuvo. Y se detuvo hasta que ganaron. Imagínate, el sol se detuvo, la tierra dejó de girar. Mira el señorío de la creación que tuvo Josué. A vos ni el gato te hace caso, ni el perro, nadie. ¿Cuál señorío? ¿O no? Mis plantitas han muerto, ni las plantas. Mucho le he regado, pastor. Ni eso puedes. Con mucho amor y respeto te lo digo, pero si tú te posicionas, tengo una planta, viajo tanto, estoy fuera aquí, fuera allá, me olvido regar, sigue viva la planta, no sé de cómo. Mis ángeles le darán de regar. Mi hermana, ya has regado, ay, voy, lo rego ahorita. Así recién me acuerdo. Pero todo el rato hay alabanza, estamos gobernando, intercesión, reuniones ahí. Y no porque sea descuidado, no tengo a veces el tiempo o la cabeza para eso. Pero sigue vivita en mi plantita chiquitita. No tengo más porque tampoco voy a tener más, ¿no? Pero hay gobierno. ¿Cómo es tu gobierno?
¿Cómo es tu señorío? Hay una crisis económica, hay un problema de salud. Tu palabra como Señor, desde hablarle de esa creación, tu cuerpo es creación también. Y de decirle, te regeneras. Hoy le hablo a ese riñón y funcionas. Hoy le hablo a esos pulmones, te abres en el nombre de Jesús. Hoy le hablo esto. Y empiezas tú a ordenar, porque eres el Señor. Eres el Señor de tu cuerpo. ¿Me dejo entender? Entonces empieza a decirle, cuerpo haces esto, cuerpo haces lo otro. No para vanagloriarte ni ahora termines siendo tú Dios. No, Él es el Señor de señores. Pero si tú no te pones en el señorío y empiezas a ser Señor, no vas a hacer nada. No vas a lograr nada. Entonces te toca ¿qué? Posición. Primer punto, ¿cómo me posiciono? Primer punto, por medio de la oración, la intercesión y la adoración. ¿Cómo estás adorando? Tengo tiempo. ¿Cómo estás adorando? ¿Como enfermo? Cansado del camino, sediento de ti, un desierto, sumérgeme. Hay días que necesitamos que nos sumerjan, hay días que estamos mal, ¿o no? Hay días que tenemos esa crisis. Pero el día que estás bien, ¿qué andas cantando esa? Y todavía es adoración. No, esas son ministraciones. Son alabanzas de ministración, no es adoración. Adoración es adorarle a Él. Que la canción está centrada en Él. No porque sea lenta la canción le estás adorando. Si la letra te habla a ti, no, pues. Remolineando, remolineando, celebraré. ¿Estás adorando o estás alabando? Alabando. Tienes que empezar a adorarle. Porque Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ahora entiendes por qué no adoramos. Porque generalmente creemos que es adoración una canción bonita, que nos ministra, que por ahí nos libera. Pero eso es ministración, es liberación, no es adoración. Y no te hablo de lo que se hace aquí el domingo en la iglesia. Te hablo de lo que tú adoras día a día en tu casa. Ay, pastor, no tengo tiempo de adorar. Con razón no gobiernas. No hay gobierno si no hay adoración. ¿Me dejo entender? Tú te conviertes en quien adoras. Si adoras a Dios, que es rey, tú vas a volverte rey. Y así Él es rey de reyes. Pero si no adoras a nadie, ¿en qué te conviertes? En nadie. Si tú adoras al dinero y todo hay que hacer algo primero a la billetera, ¿qué te vuelves? Un monolito, un equeco, un abundante. Y por mucho que tengas la recontra plata, de nada me sirve. Porque tu Dios es el dinero, no Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué adoras? Cuando intercedes, ¿cómo intercedes? ¿Tu oración es oración o es quejido? Lamento. ¿Qué dice David? Ay de los ayes. ¿Qué son los ayes? Ay de mi casa, ay de mi perro, ay de mi papá, ay de mi mamá. Mucha gente no ora, tiene ayes. Y hay veces que necesitamos decirle los ayes. Ay de mí, porque estás herido, necesitas un abrazo. Y va a venir el Dios de amor y te va a abrazar. Pero no toda la vida. Te abraza, te dice, ya, ok, toma tu espada y vamos a pelear. Punto. Limpia tus lágrimas y vamos a la guerra. Y sonríe. A ver, sonríe. No tengo ganas de sonreír. No te he preguntado. Te he dado una orden. Sonríe. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Diga el débil. Y ya, 3 son fuertes. Gracias, hermano. El resto sigue débil. Diga el débil. Ay, pastor, no tengo ganas de decir. Oye, estoy bien cansado. No te he preguntado. El versículo no está preguntando, ¿estás débil? ¿Quieres decir fuerte? ¿Qué dice el verso? Diga el débil, fuerte soy. Punto. Un rey no puede darse lujo. Ay, no me levanto hoy de la cama. Bueno, había reyes en las monarquías que sí hacían eso. Y mira sus reinados, muertos. Pero los reyes que cansados, enfermos, de buenas, de malas, se ponían en su posición porque son reyes, sus monarquías hacían las más fuertes. Eso era Elizabeth. Elizabeth se llamaba la reina, ¿no? Isabel, perdón. Era fuerte esta señora. No sé si han visto la serie de La Corona. Yo la he visto. Es interesante que saben las monarquías, las visiones de Europa.
Ese señor era de armas llevar. Pero ¿qué empezó? Cuando su papá muere y le dan la corona, y eso sacaron de su diario, vino la abuela, la reina madre, la mamá del rey que falleció, y le dijo: a partir de ahora tú no existes, todo para ti es la corona. No existe tu esposo, no existen tus hijos, no existe tu familia, todo es para ti la corona, y das tu vida por la corona. Y ella hizo eso. Ahora, yo no te digo por la corona, tú ya no existes, hermano, porque Cristo vive en ti. Tú vives por Cristo. Qué lindo tu esposo, tu esposa, tus hijos, qué lindos, pero Cristo es tu prioridad. Y cuando tú llevas eso a tu casa, Cristo prioridad, tus hijos van a ver a Cristo en ti y van a seguir la prioridad de la casa, Cristo. Instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará. Pero ¿qué hacen los padres modernos? Que él decida. Cuando sea mayor, que él sea drogadicto, haya embarazado 5 personas, ahí va a decidir, hermano. ¿Quién tiene la culpa? Tu papá, tu mamá. Él ha decidido mal. No, tú tienes la culpa, papá, mamá, porque la has tolerado. Instruye al niño en su camino. No es un negocio, la iglesia no es un centro de entretenimiento. Es que se aburre en la iglesia. ¿Qué somos, el circo? ¿No eres cara de payaso? Aquí están Llegó el pastor, hermano, Aquí no hemos venido a distraerte o a entretenerte. Aquí hemos venido a decirte la palabra y que tú la obedezcas y vivas el reino en tu casa. Vivas el reino en tu casa. Pero para eso tienes que obedecer. Posición, eres rey. Por algo él es rey de reyes. Pero si tu posición va a ser de enfermo, él no es rey de enfermos. Él no es rey de deprimidos. Él no es rey de vanagloriosos, egoístas, que crean su reinito. Él es rey de reyes. Sí, siéntate en tu lugar de gobierno, porque por Cristo, por su muerte y resurrección, te hizo rey y sacerdote. Entonces, tiempo de gobernar. Hay una crisis. No lo llames al pastor. Perdón que te lo diga así. No porque no quiero que lo llamen a los pastores, no me llamen a mí. No, primero tú. Levántate, Padre, en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre esta situación de mi casa. Y yo creo quién soy en ti. Y ordeno esta situación, cualquiera sea enfermedad, problema. Te vas de mi casa, porque aquí gobierna Cristo. Y empiezas a decir versículos de la palabra, porque escrito está. Dios nos dio sanidad de medicina, así que enfermedad te vas. Porque escrito está, Él es el dueño del oro y de la plata, así que problemas de deuda te vas, porque Él me provee. Porque escrito está, Él es la luz del mundo y la luz resplandece en las tinieblas, así que toda tiniebla no prevaleces. ¿Cómo atacó Jesús al diablo? El diablo lo vino a tentar y ¿qué le dijo? Escrito está. Porque Jesús sabía quién era y mayores cosas que nosotros vamos a hacer. Así que no leas la Biblia como una serie de cuentitos. Lee la Biblia, que son realidades para tu vida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a pedirte por cada uno de tus hijos, de tus hijas que están aquí. No vengo a pedirte por sus problemas, por sus situaciones. Vengo a pedirte por su posición. Sácalos de cualquier posición que no es la correcta. Sácalos de cualquier lugar de enfermedad, de depresión, de muerte, de angustia, de soledad, de la altivez, de donde sea que estén, y siéntalos a tu diestra. Siéntalos en los lugares celestiales, donde ahí van a ser reyes, porque tú eres rey de reyes, Señor de señores. Y aquí están los reyes. Si hay alguno aquí enfermo, hoy se va la enfermedad en nombre de Jesús, porque ha sido llamado a ser rey. Él no es rey de enfermos. Así que en el nombre de Jesús tomo autoridad sobre tu cuerpo y le digo: sánate en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se seca en el nombre de Jesús y se va. Y tú te sientas en tu lugar a reinar sano. Toda persona que está con crisis familiares, interrelacionales, que el Padre hoy desato el espíritu de Elías, para que el corazón de los padres vuelva a los hijos, de los hijos vuelva a los padres. Y si hay algún rebelde, venga la prudencia de los justos. Está escrito.
Todo rebelde en tu casa viene a la prudencia de los justos. En el nombre de Jesús, sean tus padres los rebeldes, tus hermanos o tus hijos, vienen a la prudencia de los justos, porque tú estás gobernando en tu lugar. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que cada uno de los que están aquí se sienten en el lugar de gobierno que tú les has puesto, y desde ese lugar gobiernen primero su casa, gobiernen su vida, y de gobiernen el área que tú le has dado, donde trabajan, lo que estudian, el área que tú les has puesto, que tú les vas a revelar, pero gobiernan. Oro en el nombre de Jesús por aquellas personas que están con crisis de finanzas. Tu palabra dice que nos prosperarás. Tu palabra dice que tú te diste a nosotros para levantarnos, que tú eres el dueño del oro y de la plata. Tu palabra dice que nos dice los bienes duraderos, la riqueza y la honra, no para ser altivos millonarios, sino ser dadores del reino de los cielos. Así que en el nombre de Jesús, toda deuda, hoy viene el milagro financiero para que lo pagues. Tus cuentas se multiplican. Gente que te debía hace años, que tú pensabas y nunca me va a devolver, te lo van a devolver. Te van a dar nuevos bonos, te van a ascender, el dinero va a aparecer. Vas a encontrarte, aunque sea en tu billetera, en una chamarra antigua, pero Dios va a hacer milagro financiero y pagas la deuda, para que ahora seas un dador del reino, en el nombre de Jesús. Padre, oro porque cada uno de los que están aquí, en el nombre de Jesús, se muevan los niveles de autoridad que el reinado trae, porque todo rey tiene autoridad. Y la autoridad que tenemos, tú nos las has delegado. No vino de hombre, no vino de grupitos políticos, no vino de un grupo de pandilleros, vino del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y hoy reciben esa autoridad para decirle a la enfermedad, decirle a la tiniebla, te detienes y te vas. Hoy reciben esa autoridad para sacudir los cielos a favor de tu reino. Y ellos dirán: venga a tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es en los cielos. Y hecho será, hecho está, en el nombre de Jesús. Hoy yo oro, Padre, para que sea desatado sobre ellos el gobierno sobrenatural del reino de los cielos, como embajadores de Cristo, y se sienten y gobiernen por medio de la oración, de la intercesión, de la adoración. Gobernarán y mostrarán tu gloria, mostrarán tu gloria. Señor, yo creo que esta iglesia, cada uno de sus miembros serán gente posicionada en el lugar correcto para hacer tu voluntad. Y tu voluntad es agradable y perfecta. Gracias, Padre, por eso, porque tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Gracias, Dios. Ahí con los ojos cerrados, ponte a hablarle al Señor. Tú sabes lo que estás viviendo, y si sabes que alguna cosa no está correcto, salud, finanzas, relaciones familiares, tema de trabajo, hoy habla. El poder de la vida y de la muerte está en la boca, no solo en lo que piensas. Así que habla y di: hoy le hablo. Si hay un enfermo en tu casa, hoy le hablo al enfermo, te sanas. Si hay un problema financiero, yo hablo y vienen las finanzas, se restaura esto. Si hay algún problema de relaciones, hoy restauro tal relación familiar. Si hay algún problema que hayas estado viviendo de trabajo, tu jefe, tus compañeros, hoy habla y di reconciliación. Ahí donde estás, con una voz baja pero audible, declara: tú eres rey, y el Rey de Reyes se está posicionando sobre tu vida. Y a la medida que tú te sientes en el reinado y el gobierno que Dios te ha dado, a esa medida el Rey de Reyes se posiciona encima tuyo y gobierna todo tu entorno y te transforma. Padre, recibe la oración de tu pueblo, porque por medio de esa oración están trayendo cambios sobrenaturales para tu gloria, en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
Tarea para tu casa, como colegio, literal. Tarea para tu casa. Ve y gobierna. Siéntate como rey de reyes. El rey de reyes está sobre ti y tú eres esos reyes. Siéntate en ese lugar celestial y háblale con versos bíblicos a tu casa, a tu entorno, a tus finanzas, a tu salud, a todo lo tuyo. Y empieza a gobernar en el Espíritu.